¿Cómo les va? Buenos días. Hoy vamos a volver sobre un tema al que hemos dedicado programas anteriores, que es la enfermedad celíaca. Lo hacemos con motivo de una jornada que realizó la Universidad de Maimónides, buscando llevar información, capacitación a los propios recursos humanos vinculados al diagnóstico, al tratamiento de esta enfermedad, es decir, al sector salud, comprendiendo profesionales de la universidad, comprendiendo alumnos de las carreras de medicina y psicología, también la comunidad, por lo importante que es que la gente, el propio paciente, la familia de quien tiene enfermedad celíaca, esté informada y esté advertida de ciertos recaudos que debe tomar respecto al tratamiento, preparación de la comida, y respecto a los antecedentes para una pesquisa, para un diagnóstico temprano. Sabemos que la enfermedad celíaca es la intolerancia permanente al gluten, que es un conjunto de proteínas presentes en el trigo, en la avena, en la cebada, en el centeno, las TAC, y los productos derivados de estos 4 cereales. Esto produce problemas intestinales que puede llegar a la atrofia de las vellosidades del intestino. Puede padecer tanto niños como adultos. A lo largo de la jornada nosotros pudimos hacer 3 entrevistas para poder explayarnos en la sintomatología, en qué tipo de pacientes la pueden padecer, el alto significado que tiene la carga genética. Hay familias en las cuales varios de sus miembros padecen esta enfermedad, y cómo diagnosticarla. En fin, vamos a comenzar con la entrevista que realizamos a la coordinadora de esta jornada, que es la doctora Georgina Alberro, que es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maimónides, que, como ella misma nos cuenta, ella padece la enfermedad celíaca. Entonces su perspectiva no solamente es como médica especializada en el tema, sino también como quien la padece y tiene que tener en cuenta una serie de condicionamientos para poder afrontarla y tener una mejor calidad de vida. Le escuchamos. Estamos en la Universidad de Maimónides en la jornada de enfermedad celíaca junto a Georgina Alberro, médica especialista en nutrición, en tabaquismo y psicoterapeuta. Bueno, ¿a quiénes está apuntada esta jornada? Bueno, esta jornada está dirigida en una primera parte a los profesionales de la salud en general. Lo que creíamos necesario es informar y formar a los profesionales acerca de la enfermedad celíaca y en realidad a los trastornos relacionados con el gluten. Digamos que dimos una visión bastante más amplia de lo que son estos trastornos y creemos que hace falta más información, diagnóstico diferencial, etcétera. Por eso hemos apuntado a los profesionales, pero no descartamos la importancia que tiene esta jornada y la información a la comunidad, tanto a pacientes celíacos, a familiares de pacientes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento habitual para la enfermedad celíaca? El único tratamiento conocido hasta el momento, esperemos que surjan otros, pero es la dieta libre de gluten. Y esta dieta debe realizarse de manera sumamente estricta y de por vida. Sabemos de la existencia de una ley aprobada en el 2009. Los celíacos no pueden disfrutar plenamente de lo que está pautado. ¿Qué pasa con esta ley y qué beneficios le traería al celíaco? Bueno, en la jornada de hoy vamos a tener expertos que van a hablar acerca de la ley. No es que no se esté reglamentando, sino que se está haciendo. De hecho, hay un límite ahora en julio de plazo para que todos los productos tengan el nuevo logo apto para celíacos. La verdad que hemos avanzado mucho, todavía falta mucho por hacer. Yo soy celíaca también, así que soy primera interesada en todo esto y falta muchísimo. Realmente cuando uno sale a la vida cree que es una invasión de gluten. Entonces, realmente desde un lápiz de labio que uno va a utilizar hasta lo que va a comer y donde esto se plantea todo el tiempo. Por eso el único tratamiento que tenemos es algo bastante difícil de cumplir en muchas situaciones por varios factores.
no solamente porque muchos alimentos tienen gluten, sino porque los alimentos sin gluten son más difíciles de encontrar y además mucho más caros. Entonces creo que la ley fue un gran avance, pero se necesita mucho más para que tengamos otro tipo de protección, si se quiere, acerca de lo que nos está sucediendo. Cuando uno va a un café de Buenos Aires cualquiera, no se encuentra con productos libres de gluten. Por lo general, como decís vos, parece que hay una invasión de productos con harina. ¿Qué podemos hacer, más allá de esperar la reglamentación de esta ley, para concientizar a la gente y a los locales gastronómicos? Eso es lo que estamos tratando de hacer, formar a la gente, porque realmente, y esto te cuento que es mucho mejor hoy que hace 10 años, porque cuando uno iba a un restaurante decía, yo soy celíaca, y miraban como una cara, bueno, y uno tenía que empezar a explicar un montón de cosas, y ojo con la contaminación cruzada, etcétera. Creo que, vuelvo a repetir, hubo un avance. Hay algunos bares o restaurantes que tienen algunos platos para celíacos, hay algunos cafés que tienen algo, muy poquito, realmente no es lo que uno comería, porque se tienta mirando otras cosas. Hay heladerías igual, con helado sin TAC. Hay heladerías que fueron casi las primeras en poner alimentos libres de gluten, pero bueno, falta muchísimo. Realmente también hay un problema de la elaboración, digamos, de estos alimentos, son más difíciles de elaborar sin gluten, entonces se complejiza por muchos factores, como decía antes, porque es más caro, porque es más difícil de realizar, porque para que salga un producto rico no es tan fácil como cuando utilizamos los amasados convencionales con gluten. Recién hablábamos de que la enfermedad celíaca está subdiagnosticada. ¿Cuáles son los síntomas habituales y el diagnóstico que se puede hacer para informar a los oyentes? En algunos casos está subdiagnosticada y en otros sobrediagnosticada. Creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que esto que hablaba al inicio, es compleja la relación de los trastornos con gluten, digamos, de la ingesta de gluten y lo que genera. No es solo la enfermedad celíaca, entonces hay variabilidades, hay sensibilidad al gluten, hay alergia al gluten y enfermedad celíaca de lo que conocemos hoy. Por lo tanto, tenemos que tener los ojos muy abiertos los médicos para cuando tenemos un paciente, por ejemplo, los pacientes que vienen con síntomas de colon irritable, que es muy frecuente, algún porcentaje de esos pacientes son enfermos celíacos. Entonces, las manifestaciones son diversas, por eso es difícil de diagnosticar, porque en los niños se presenta de una manera clásica, como la conocíamos antes, con diarrea, astenia, decaimiento, pérdida de peso, malestar general, desatención, anemia. Y en los adultos o en los adolescentes también ya no es la forma clásica a veces de presentación, a veces se manifiesta solamente con déficit de atención, irritabilidad, depresión, osteoporosis en la mujer sobre todo, otras patologías autoinmunes que se asocian. Entonces, la realidad es que tenemos que tener en cuenta y presente qué es la enfermedad celíaca, qué son los trastornos relacionados con el gluten, para cuando uno lo tiene en la cabeza todo el tiempo y está frente a un paciente, por lo menos descartarlo. Bueno, Georgina, muchísimas gracias y mucha suerte con lo que queda de la jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos seguimos viendo. Muchas gracias. En nuestra segunda entrevista durante esta jornada realizada en la Universidad Maimónides, estuvimos con el profesor Julio Bay, que es el jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Municipal de Gastroenterología, doctor Bonorino Udaondo. El doctor Bay ya nos había ofrecido en un par de oportunidades la posibilidad de explayarnos sobre esta enfermedad, incluso con la incorporación en una de estas charlas con una de las nutricionistas que trabaja con él, ya que la dieta libre de gluten es fundamental para el cambio de vida de estos pacientes, como nos lo va a explicar el profesor en su charla. Hay cosas muy importantes que él pone de relieve, que tienen que ver que una de las dificultades más grandes pone en relieve el alto costo de las dietas libres de gluten. Puede llegar a ser de 3 veces mayor que el otro tipo de alimentos, lo cual evidentemente para los pacientes es un problema difícil a veces de poder afrontar. Respecto al diagnóstico, es muy claro en cuáles son los métodos específicos para llegar al mismo, nos los explica, y también nos habla que hay muchos que no tienen una sintomatología clara, incluso llegan
a decir que no sienten nada, pero dado sus antecedentes, por estudios se diagnostica, y con el cambio de dieta lo que sí manifiestan es que se sienten mejor. Escuchemos al profesor Bay. Estamos en la Universidad de Maimónides junto al doctor Bay en la jornada de enfermedad celíaca. ¿Cuáles son las principales inquietudes de la gente? Bueno, el ambiente es un ambiente profesional, por lo tanto las inquietudes tienen que ver con lo que observan en enfermos y de qué manera hacen diagnóstico, de qué manera los siguen, de qué manera los tratan a los enfermos, ¿no es cierto? Esto es en general, pero el otro aspecto es que hay que tener en cuenta que mucho de esto es absolutamente novedoso desde el punto de vista conceptual. Antes entraban en una nebulosa que uno los definía con diagnósticos muy generales, pero que en realidad hoy se sabe que muchos de ellos, o una gran parte de ellos, son consecuencia de una intolerancia inmunológica al gluten. ¿Cuáles son los principales problemas que sufre el celíaco? El principal problema que creo que tiene el celíaco es el costo de la alimentación para el celíaco. Ese es realmente el principal problema, porque después no tiene mayores problemas. Tiene la afectación de ser muy dependiente del cumplimiento de la dieta libre de gluten, pero bueno, esto lo asumen al corto tiempo de diagnosticados la mayoría de los enfermos. Hay algunos que son rebeldes, pero en esta rebeldía las complicaciones que pueden ocurrir los obligan más a cumplir con las cosas. Pero realmente creo que el costo es una cosa que no se puede dejar de considerar, es no menos de 3 veces más de una alimentación convencional. ¿Cuáles son las formas que existen hoy en día para diagnosticar la celiaquía? Como primera medida no existe la celiaquía, existe la enfermedad celíaca. Es una mala denominación celiaquía, que trato de erradicar y sobre todo los pediatras la siguen manteniendo. Y las formas de diagnóstico son muy simples, son 2. Son la determinación de anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca y la biopsia duodenal. Con esos 2 elementos, jugando con esos 2 elementos, se hace diagnóstico de todos estos trastornos. Obviamente hay un análisis clínico, una evaluación clínica, hay una evaluación del laboratorio de los enfermos, pero los pilares diagnósticos están centrados en los anticuerpos y fundamentalmente, o acompañando todo esto, la biopsia intestinal. ¿Y qué síntomas podemos enumerar como habituales para informar al televidente? Muchos, de todo a nada. La verdad puede producir las formas sintomáticas, pueden producir diarrea, distensión, pérdida de peso, dolor abdominal, numerosos trastornos. Pero también hay individuos, probablemente la mayoría de los pacientes, no tienen nada, no sienten nada, no se sienten enfermos. Ahora, cuando uno los diagnostica, por ejemplo, porque está pesquisando la enfermedad entre familiares de un paciente conocido, lo que encuentra que la mitad, por lo menos, de todos ellos que va a diagnosticar como celíaco con centro familiar, no sienten síntomas. Cuando estos individuos hacen dieta libre de gluten, una importante proporción de ellos dicen que lo que antes consideraba normal, hoy advierte que hay una mejor normalidad. O sea, advierten mejoría o una nueva normalidad. Esto es una cosa interesante, lo que significa es que probablemente con los años de padecimiento se han acostumbrado o tienen un bajo nivel de percepción de enfermedad y se consideran sanos. ¿Hay una predisposición genética cuando hablamos de esta enfermedad? Hay una predisposición genética. La enfermedad tiene una base genética, no se produce en cualquier individuo. Tiene que tener unas características genéticas muy particulares, de lo cual solo conocemos parte. ¿Hoy en día hay un mayor porcentaje de gente que sufre la enfermedad celíaca o...? Hay una mayor tasa de diagnóstico, hoy diagnosticamos mucha más gente, pero solo tenemos diagnosticado entre el 5 y el 7% de todos los celíacos que hay. Pero yendo a verdaderos análisis epidemiológicos que hay,
Se sabe que en los últimos 20 años la enfermedad se duplicó en prevalencia. O sea, no solo diagnosticamos más, sino que hay el doble de casos de los que había 20 años atrás. ¿Y eso se puede responder a través de alguna investigación que haya arrojado luz acerca de eso? Son todas teorías hasta ahora de por qué eso es así. La verdad que hay una teoría que dice, cuanto más higiénicos somos, más predispuestos estamos a tener la enfermedad. Hoy no hay nada científicamente claro al respecto. También estuvimos con la doctora Marcela Barrios, que es la directora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maimónides, quien nos cuenta el interés de la formación, capacitación de los profesionales, básicamente los docentes en Maimónides son médicos de familia, para que tengan una mejor posibilidad del diagnóstico temprano. Hay que pensar en lo que uno busca para que sepa lo que encuentra, decía un viejo profesor. También cuenta del interés de los alumnos y piensa durante la entrevista lo importante que el personal que hace manipulación de alimentos, los cocineros, que tienen que saber los riesgos para el paciente de la contaminación cruzada. Si yo estoy utilizando utensilios para una cocina convencional, no puedo utilizar los mismos en la preparación de alimentos para celíacos. Ella nos explica por qué. Vemos la nota. Estamos con la doctora Marcela Barrios, directora de la carrera de Medicina acá en Maimónides, en la jornada de enfermedad celíaca. Marcela, ¿qué podés contarnos acerca del objetivo de esta jornada? Bueno, el objetivo un poco de esta jornada fue socializar un poco más la enfermedad celíaca, ¿no? La enfermedad celíaca es una enfermedad subdiagnosticada, que es muy frecuente. Muchos médicos de familia no saben diagnosticarla. El 80% de nuestros docentes son médicos de familia. Nosotros tenemos carrera de nutrición acá también. Tenemos diferentes especialidades, además de la carrera de medicina, y bueno, un poco fue socializar y enseñarles un poco más cómo es el diagnóstico y cómo es el tratamiento de la enfermedad celíaca. ¿Cuáles son las formas de prevenir esta enfermedad? Bueno, formas de prevenir, digamos, dosando a los... digamos, si yo tengo un hijo que tiene una mamá que es celíaca, obviamente le voy a hacer dosaje de anticuerpos para ver si es celíaco porque tiene un alto componente hereditario. Sí, esa es la forma de hacer prevención. Y obviamente nuestra carrera de pediatría, que están casi todos acá, es los que más tienen que detectar la enfermedad, porque si la detectamos de grande ya como que el intestino está muy dañado. Entonces, bueno, nos interesó mucho también socializarla entre los pediatras. Mucha inquietud entre los alumnos, de hecho hay bastantes alumnos, sobre todo de los últimos años. Por ahí en los primeros años no entienden todavía mucho lo que es la enfermedad celíaca, pero en los últimos años que entienden más, que entienden el daño que es para el paciente. Hay muchos alumnos que van a venir a la tarde porque estaban muy interesados en la ley de celiaquía, en cómo se iba a regularizar, si iba a haber góndolas en los supermercados separadas o no. De hecho, yo recién estuve abajo viendo que en el BREC no hubiera contaminación cruzada de los alimentos, que es muy importante eso, y por ahí la gente que prepara el BREC, que es el equipo de acá, no tiene por qué saberlo. Entonces, bueno, me pareció importante que hubiera alguno de nosotros abajo para indicarles esto. Recién hablábamos con el doctor Bay que hay una mayor tasa de un porcentaje mayor de diagnosticados por enfermedad celíaca y una mayor tasa de enfermos también. ¿A qué obedece esto? A que socializamos más, a que enseñamos más. Digamos, antes, cuando yo estudié, hace 25 años que soy médica, la enfermedad celíaca era una hoja o media hoja en un libro. Hoy la enfermedad celíaca es un capítulo entero y hacemos jornadas y enseñamos a nuestros alumnos y la tomamos en los exámenes y es algo muy importante a lo cual le damos mucha importancia, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, bueno, por eso está más diagnosticada, porque los médicos sabemos más. O sea que no solo es importante concientizar a los médicos, sino también a la gente, ¿no? Totalmente. Recién las mucamas me preguntaban, doctora, ¿pero qué importa si con el cuchillo que corté en la media luna corto el pan para celíacos? Le digo, mira,
una miguita de harina, una miguita de gluten al paciente que estuvo haciendo la dieta y el tratamiento bien, le vas a arruinar todo el intestino. Es súper importante. En eso hay que concientizar. Y ahí me di cuenta que por ahí hubiera sido importante también invitar a ese grupo de gente. Porque en realidad en los sanatorios, en los hospitales, son los que sirven la comida. Y por ahí no saben el tema de la contaminación cruzada. Entonces, bueno, veremos si hacemos otra jornada en donde los incluimos también a ellos. Buenísimo, muchísimas gracias, Marcela. A ustedes por estar. Esto fue lo que pudimos realizar durante la jornada del 29 de junio. Realmente se trataron varios temas y fueron varios los especialistas que llevaron sus experiencias y recomendaciones. Esta enfermedad, una de sus características es que ha sido históricamente subdiagnosticada, por no pensarse en ella, por ahí, por no tener síntomas clínicos muy claros, y a medida que estos se fueron aumentando, que se fue estudiando las familias de algún paciente con sintomatología no clara, gastrointestinal, y aparecieron celíacos, aumentó la cantidad de pacientes que uno tenía. Pero también el doctor Bay habló de que hubo una duplicación de enfermos en los 20 años últimos, que puede tener que ver con cambios en el ritmo de vida, en las costumbres, con cosas que por ahí científicamente no hay una explicación, al menos que conozcamos. Me pareció importante llevarles a ustedes el significado que tiene el diagnóstico temprano de esta enfermedad, porque no solo mejora la calidad de vida de quienes la padecen, sino que detiene una evolución de la enfermedad que realmente puede traer consecuencias bastante graves. Ha sido habitual el descubrimiento de esta enfermedad, el diagnóstico de esta enfermedad en personas ya mayores, con motivo del parto, con motivo de alguna situación añadida en la cual hizo necesario realización de estudios no convencionales y ahí apareció. Ahora es más fácil pensar en la posibilidad, pero como dice Georgina, muchas veces se cae en el sobrediagnóstico. Tengamos en cuenta los consejos de quienes forman parte de esta nota, porque es muy importante saber cómo diagnosticarla, qué hacer con la familia y cómo ayudar al celíaco ofreciéndole, permitiéndole que pueda tener una dieta libre de gluten. Chao, hasta el viernes que viene.